No es tan sencillo tomar un micrófono, no es tan sencillo invitar a una persona y tal vez hacerle una buena entrevista en base a una conversación, un buen guión. La preparación del individuo que está ante una cámara se ha cualquierizado. Decir que, bueno, la sociedad es así y entonces esa improvisación de la cual hablas se ha convertido en la norma. El que consume tu contenido, lo que eres, está aspirando a ser tú de alguna forma. Sí, claro. Y tal vez no consciente, pero eres un referente para lo que él hace. Sé que hay talentos, pero creo que cuando vamos a vender nuestros servicios debemos tener un aval. Federico, ser paciente. Eso es. Voces que impactan a través o detrás de las marcas. Recibo en nuestra sala de conversaciones a Raquel Cabrera, vocal coach, locutora, maestra de ceremonia y amiga. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Qué bueno. Finalmente tener esta conversación. Por fin se nos dio este café. Ha sido una linda espera. Claro, qué bueno. Raquel, antes de entrar a conocer parte de tus orígenes profesionales, siempre hago esta dinámica. Mencionar algunos libros que han impactado de manera positiva tu carrera personal y profesional. Mira, increíblemente hace mucho tiempo, jovencita, mi papá dejó ligeramente El Caballero de la Armadura Oxidada en casa, porque tenía ese hábito, inculcarnos a que leyéramos un libro. Y de ahí creo que viene gran parte de esa ficción que tengo por la comunicación, porque más que leerlo y nutrirnos, nos ponía a leerlo en voz alta. Entonces ahí venía cierto condicionamiento, claro, ganar vocabulario, saber qué estábamos haciendo, era un gran modelo. Me impactó impresionantemente la biografía su autobiografía, Michelle Obama. Ese Becoming me hizo encontrar a una mujer que, si bien como mujer la admiraba y la aquilataba, entendía que para hacerse un buen profesional en cualquier área, y fíjate que no necesariamente estamos hablando del libro de comunicación, ni del arte de buen hablar en público, ni mucho menos, estaba descubriendo una mujer resiliente, una mujer que se puede identificar con cualquier mujer en cualquier momento de su desarrollo, crecimiento, esa apuesta por su carrera, por su familia, pero sobre todo ese sueño que nunca se perdió de vista, que fue ser ella integral y apoyar a los suyos. Creo que te puedo citar fácilmente esos dos seres. Sí, y es bueno que digas eso, de que no necesariamente tiene que ser tema de comunicación, porque uno abraza una profesión, correcto, abraza una carrera y la gente siempre piensa que el economista nada más lee de economía, que el mercadólogo de marketing, que el médico de medicina. Sin embargo, hay otros libros que cuando tú lo extrapolas a tu carrera profesional te dan muchas lecciones. Totalmente. Y por ejemplo, la Biblia es el libro de los libros. Y cuando tú lo comienzas a fragmentar, a desmenuzar, entonces aplica en cada área. Raquel, ¿de dónde provienes? ¿Tu vida profesional? Eres locutora, maestra de ceremonia, pero sobre todo eres docente del mundo de la comunicación, trabajas en los medios. Háblanos un poco de eso. Soy administradora de empresas de primera profesión y ahí siempre cuento que, claro, en ese momento era esa profesión aspirada y admirada, ¿verdad? Donde todo el mundo de alguna forma quería ir, eso o mercadeo. Los que no querían ser doctores o abogados, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí me vi y ahí duré mucho tiempo. De hecho, no solamente lo estudié, me formé y trabajé varios años en el mundo de los negocios. Sin embargo, la comunicación siempre fue mi pasión. Desde pequeña soñaba con ser locutora o actriz. Entonces yo era de las que hablaba con el micrófono frente al espejo y tenía un público muy grande que eran los muñecos a los cuales yo entrevistaba o les actuaba. Y escuchaba las ovaciones. Por supuesto, eran de pie todo el tiempo. Pero sobre todo replicaba lo que veía en una época donde estábamos muy bombardeados por buena televisión, buenas entrevistas, buen contenido, un show del mediodía, un programa nocturno como los que tenía Freddy, Jackie Núñez del Risco, todo ese tipo de influyentes que realmente lo eran en el momento, pues también los enlatados siempre en domingo, ese tipo de cosas, pues yo iba tranquilita al cuarto y los replicaba. Sin embargo, ya nacidas mis hijas, tuve ese encuentro indiscutible con la comunicación donde debí tomar la decisión de o me quedaba en la vida de negocios o me lanzaba por mis sueños. Entonces ahí vino esa formación contundente, comunicación, locutora certificada ante la Comisión de Espectáculos Públicos. Ahí he hecho todas las certificaciones pertinentes a las áreas que he querido desarrollar, oratoria política, maestría de ceremonias, tanto gubernamental como militar.
Y ahí pues también llega ese gran amor por la docencia y me hago docente también porque aquí no solamente he podido crecer, sino crear esos puentes para conocer tanta gente. Me encanta el poder, apuesto mucho por la formación certificada. Sé que hay talentos, pero creo que cuando vamos a vender nuestros servicios debemos tener un aval. Soy muy de que si quiero hacer algo y voy a vivir de eso, procuro tener todas las licencias para hacerlo. Me hice coach también en un momento determinado. Y soy madre, que esa es la certificación más grande que tengo. Claro, que esa de verdad sí que requiere mucha formación. Pero antes de entrar al mundo de la comunicación, ¿en qué trabajabas? Pues pasé por varias empresas, hice mis pasantías en un grupo importante del país a nivel comercial, luego estuve en franquicias de farmacias, hasta que luego quedé 15 años en la zona industrial de Jaina. Óyeme bien, en el mundo eléctrico, porque ahí estaba yo en el mundo de los transformadores eléctricos, en un corporativo familiar donde todo era aceite y alambres. ¿Qué te parece? Nada que ver con la comunicación. Nada que ver. Ahora los amigos de Asociación Peravia Santo Domingo tienen una nueva dirección. Calle Rafael Augusto Sánchez, esquina Tiradentes, en el ensanche Naco, para ofrecerte todos los servicios financieros que tú necesites. Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, tu bienestar es nuestro compromiso. Tú hablas de certificarse a pesar de tener los talentos. ¿Tú entiendes que la comunicación ha ido degradándose a la medida en que medios de comunicación y o comunicadores han tratado de introducir muchos amigos a los medios independientemente o obviando el tema formativo? Totalmente de acuerdo. Creo y estoy entendiendo el porqué y sabemos, ¿no? Hay mucho de informalidad, es mucho el hagamos algo rápido a ver si se viraliza y se vuelve tendencia, o me apoyo en el carisma y en el talento de alguien que se supone que es válido para mí porque yo lo apruebo. Sin embargo, hay un sinnúmero de necesidades que debemos actualizar y formalizar. No es tan sencillo tomar un micrófono, no es tan sencillo invitar a una persona y tal vez hacerle una buena entrevista en base a una conversación, un buen guión, respetar un sinnúmero de formalidades que lleva la comunicación. Porque por más sencillo que se vea al hacer clic, estamos hablando de formación detrás, profesiones, respeto, honrar incluso ese mensaje que se está propagando. Y entiendo que desde el lenguaje, lamentablemente, desde la preparación del individuo que está ante una cámara, se ha cualquierizado. Y esto viene porque no hay una información y esa información no se transparenta en una profesión. Y no pedimos que vayan a Harvard, pero estamos hablando que ahora con tanta mentoría, con tanta docencia, con tanto acceso a formarnos, no deberíamos acostarnos o acomodarnos tantos en la famosa improvisación. No deberíamos hacerlo. Pero eso tiene también que ver, o es un reflejo, de cómo ha ido evolucionando la sociedad. Somos una sociedad que el grado de escolaridad promedio es un sexto grado, valga la redundancia. Entonces, esa debilidad formativa se refleja en los medios de comunicación, totalmente, en los actores que están en los medios de comunicación. Y la demanda que tiene. Porque igual que la música, que también es la manifestación de cómo está viviendo la sociedad, sus deseos, sus exigencias, sus gustos y placeres, pues por supuesto es evidente de esta situación. Sin embargo, yo creo que ahí viene el llamado nuestro, de los que de alguna forma tenemos un poco de incidencia, los que tenemos un pequeño espacio haciendo algo. Hay que rescatar, de alguna forma seguir impactando. Pareciera la lucha imposible o de brazos caídos, pero siento que por más que la viralidad te esté arrastrando o por más que esto te esté de alguna forma vendiendo una idea vana, que es mejor hacerlo así, porque hay que reconocerlo. Tú y yo estamos creando productos en sistemas donde mucha gente no quiere apostar. Exacto. Porque ahí no hay dinero, no hay esa retribución. Y aún así, pues apostamos por eso. Nos jugamos muchas veces nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras inversiones. Pero lo demás es buscar esa oportunidad para poder conectar con un público que sí es masivo y que sí apuesta a eso. Y hay una duda, claro, y la reconozco. Y lo que a mí, por ejemplo, me preocupa es que hemos normalizado la banalización. Decir que, bueno, la sociedad es así. Y entonces esa improvisación de la cual hablas
se ha convertido en la norma. Correcto. Y no en la excepción. Correcto, y el aplauso. Y de hecho, idealizar figuras, elevarlas al mundo del reconocimiento incluso, y de atribuirles patrones y referencias cuando están lastimando, están vulnerabilizando, están desinformando. Hay jovencitos que toda su conducta la han cambiado porque hay personajes que los tienen como referentes. Y eso es lo que entienden que es posible y positivo en su vida. Y no podemos estar de acuerdo con eso. Y lo peor, hay profesionales. A veces yo digo, ¿y cómo tú duras 7 años en la universidad entre carrera, maestría, posgrado, para entonces caer en este esquema de comunicación fútil, de comunicación vacía, de que hay que ser simpático, de que hay que ser agradable, que hay que ser potable, pero peor aún, el apoyo que reciben de muchas marcas, de propaganda gubernamental y de marcas privadas? Y eso es lo más triste. Y te fajas a hacer una producción exquisita y te nutres y crees que estás llevando un producto brillante y simplemente te dicen, no hay presupuesto. No. Pero tú lo ves en otra cosa haciendo... Dime tu engagement. Dime ¿cuánto te siguen? ¿Cuánto te siguen? Esa es la palabra mágica. Pero ¿tú crees que eso en el tiempo sea sostenible? No va a ser sostenible, pero como no se está cimentando la base de la educación, temo que vendrá una oleada peor. Wow. Porque si estuvieras invirtiendo en educación, pudiera parecer un flagelo, pudiera parecer esa corriente que impactó a algunos, pero que en su momento abrieron los ojos y dijeron no. Pero es muy lento, ha sido muy lento el despertar de algunos y eso implica muchos años de cambio porque parece todo lo contrario. Esto vino muy rápido, muy vertiginoso, pero ya venía mucho tiempo sembrándose la desactualización escolar, el ausentismo, el abandono de muchísimos oficios importantes, la desaparición de ciertas carreras por irse, por supuesto, a la parte tecnológica y demás. Entonces, definitivamente el ecosistema que te está brindando, las opciones, el chico que quiere rápidamente hacer dinero porque quiero moverme en cuanto a la evolución que yo considero que es rápida, ¿no? Claro. Entonces, irme 5 años a una universidad, trabajar nocturno probablemente, venir de un pueblo para poderte rentar, hacer un sinnúmero de cosas. Yo no quiero eso. Yo quiero todo rápido, pero no hay voces que estén diciéndole el verdadero cambio es así que funciona. Claro, es una realidad. Yo tengo el concepto, y ya entrando en la parte más estructural del conversatorio, que es tu profesión. Sí. Yo tengo el concepto de que la buena oratoria entra por los ojos. ¿Qué tú dices de eso? Totalmente. Mira, entra por los ojos, entra por los oídos, porque el escuchar de forma activa también es una habilidad importante. Eso es verdad. La buena educación, el buen consumo incluso hasta de lo visual, porque cuando te acostumbras a estar en organización, hay un esquema que te rige. Claro. Un mundo caótico, sin horarios, sin un buen patrón conductual, que no vamos a hablar que seamos militares y nadie se va a morir, pero si no hay un orden y un sistema, eso a ti no te forma en otras cosas, habilidades, en otras aplicaciones que necesitas. ¿Por qué? Porque la oratoria implica cierta disciplina y estructura. De hecho, en estos tiempos, hasta seguridad y amor propio. Porque cuando vas, y justamente rescatando lo que hablamos al inicio, a hablar elegante, a utilizar palabras correctas, no me refiero a sofisticadas, correctas, te miran de arriba abajo y dicen, bájale 2. Y dominguera, como le decía. Y domingueras. Entonces para ellos estás queriendo ser diferente. No, es lo correcto. Entonces, educar en ese sistema y en ese sentido es complicado porque entonces la muchedumbre no quiere sentirse diferente. Es todo lo contrario, se quiere identificar con lo que lo identifica. Yo no quiero ahora ser el que hable más bonito del grupo, por lo muchachos no me van a hablar, no me van a buscar, yo no voy a hacer coro. Exacto, no voy a encajar. Me lo han dicho alumnos, es que profe, yo no voy a hacer coro. Wow. Entonces no, tú no vas a hacer el coro. Pero alumnos de cursos técnicos o universitarios. Bueno, mi queridísimo amigo, te puedo citar que hasta profesionales de alto rango. Te dicen que no. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y no debemos entender que esto nos va a diferenciar en lo que somos como seres humanos. Porque ese es el complejo. Ser y hacer. Yo soy Raquel Cabrera y hago un sinnúmero de cosas para
vivir, porque nací linda, pero no rica. Entonces, hay un tema que debemos entender. Hay que esforzarse el doble. Hay que esforzarse el doble. Entonces, hay mucha dualidad en el criterio de quiero ser mejor, quiero pulirme, quiero avanzar, pero ¿hacia dónde llevo ese legado? ¿Hacia dónde llevo esa mochila de aprendizaje? Y creo que debemos ser muy claros en la conciencia. La comunicación define comunidades y países. Es triste saber que nuestro país es uno de los más difíciles de entender para un extranjero a nivel del castellano, peor visto como lengua hablada. Es triste saber que nos tienen en una clasificación, en un listado, los que peor en hablan, los dominicanos. Tú dices, Dios mío. De hecho, en la RAE hay dominicanismos. Debieron integrarla. Y la competencia de la RAE se ve a veces un poquito, digamos que dudosa. Pues para no entrar en líos o en litis, vamos a actualizar esta palabra. Sí, porque de verdad que es bien complejo. El tema del vocal coach, ¿qué tan complejo es? Porque cuando uno escucha vocal coach, uno asume cantantes. Correctamente. Y no necesariamente tiene que ser para solamente nada. En el mundo de Para nada. Es un coach canto. Vocal, es un mentor, es un guía que te va a ayudar no solamente a desarrollar tus destrezas o tus habilidades comunicacionales. Obviamente hay una formación en oratoria, en comunicación, en el lenguaje no verbal y en ese desarrollo histriónico que puedes necesitar en un escenario si quieres ser un conferencista, un docente, incluso un político, un comerciante relevante, porque sabemos que hay muchos que ya tienen sus participaciones como talentos en paneles, en conferencias importantes. En fin, la oratoria social y comunitaria es muy demandada, sobre todo por el profesional actual. Sin embargo, cuando esta persona llega, que ya tiene probablemente cierta formación, implica ahora una estructura diseñada para eso que pretende lograr. Si soy conferencista, empecemos a identificar tu estilo oratorio. ¿Qué tipo de conferencias darás? ¿Qué público será el que consumirá tu información, tu contenido? La educación vocal. Cómo la manejarás, cómo manejas un micrófono, cómo manejas estas entrevistas. Y este proceso implica pues un acompañamiento donde, partiendo de tu pregunta, parece sencillo, pero no lo es. Porque uno de los principales elementos que conecta con la comunicación es lo emocional. Sí. Y no te podrás imaginar la lista de experiencias que puedo citarte sobre esos coaches o alumnos que han llegado con la simple necesidad de mejorar el tono o tal vez su desarrollo escénico. Sin embargo, detrás hay un sinnúmero de complejos, conflictos emocionales que a pesar de los tantos intentos no le han permitido avanzar. Y ahí entonces debí procurar ciertas herramientas y seguirme formando en coaching y en psicología, porque están muy vinculados en esto. Y cuando trabajamos de la mano de alguien que tiene un miedo escénico o un gran pavor, empiezas a escudriñar, y no es miedo al micrófono, no. Es como una experiencia castrante que le marcó en un momento determinado. Y esto con el debido respeto, y por eso te decía que apuesto mucho por la validación, la certificación, el formarte para poder ayudar, porque sin herramientas no puedes ayudar. Sería una simple clase de locución o de oratoria. Sí, exacto. Y eso del miedo escénico, lo hemos mencionado varias veces. Yo digo que más que miedo escénico es falta de confianza en ti. Correcto. En lanzarte, el síndrome de impostor, las limitantes que arrastras en el pasado. Totalmente. Tú no puedes, tú lo estás haciendo. O sea, me invitaron a un programa y yo fui, duré poco tiempo y yo mismo sentí que no lo hice bien. Natural. Bueno, pues entonces le digo a mi esposa, mira, chequéate ahí más o menos cómo estuvo la cosa. Porque yo sentí que no lo hice bien. Me dijo, un poco nervioso. Y sé que me puse nervioso. Y luego de 20 años de carrera, recordé a don Jackie Núñez del Rico que decía, cuando tú subas a un escenario y no te pongas nervioso, le está faltando respeto a tu trabajo. Eso es así. Eso es así. De hecho, en el tema de las maestrías de ceremonias, que es algo sumamente vivo, donde tú tienes el aquí y el ahora total, y si eres un buen maestro de ceremonias, debes estar consciente que no debes ser responsable solo de tu guión. Exacto. Debes estar pendiente de todo lo que allí sucede porque tú eres el guía. Exacto. Eres la voz de ese que invirtió millones en un evento y te lo puso a ti en una hojita en las manos. Exacto. Sin embargo, cuando estamos ahí,
ese nerviosismo debe ser parte hasta de tu propia caja de herramientas. Porque cuando aprendemos a manejar las emociones, estamos literalmente vivos. Estamos en la congruencia de lo que está sucediendo. Si es emocional, tú estás compartiendo la alegría, la melancolía, el júbilo que allí se esté celebrando. Es parte de ese bagaje actoral, histrionismo incluso, que debe tener el maestro de ceremonias. No se le puede faltar el respeto. Y recuerdo que también en su momento me formé en la maestría de ceremonias, sobre todo en el protocolo muy cerrado, en el ceremonial, con Rodolfo Espinal, ese gran maestro de maestros. Y él citaba lo mismo, porque muchas chicas decían en ese momento, ¿y cuándo se me quitarán los miedos o los nervios? Y él decía, de quitarse nunca. Tú vas a ser una gran artista y vas a saberlos disimular. Cuando tienes un público 1,500 personas, cuando tienes una cohorte o que tienes al presidente de la República o a un gran influenciador o un representante importante, quien sea que para ti destaque por encima de los miembros que están ahí. Todo público es importante. Sin embargo, hay responsabilidades, ¿no? En protocolos y demás. Claro que eso aprieta su chin, no te creas. Formación de oratoria para el mundo militar, tú lo mencionaste. ¿Qué tan complejo es? Porque uno dice, bueno, oratoria para el mundo militar cuando los militares no están tan expuestos a nivel público. ¿Va eso relacionado al manejo de las fuerzas castrenses con la población? ¿Cómo eso se da? Mira, en cuanto a la maestría de ceremonias, hay un protocolo muy formal que está designado, está diseñado así cuando hay oficios militares. Por lo general, si en las manos de un maestro de ceremonia civil recae esta responsabilidad, debe estar muy bien nutrido del protocolo formal que ellos tienen. Y de los conceptos que se utilizan a nivel castrense. Todo. Términos, títulos, precedencias, orden entre ellos y público. Y esto es muy cerrado. Sin embargo, en cuanto a su petición, en cuanto a la oratoria comercial, ellos insertarse en el mundo comercial y social, déjame decirte que están siendo un poco más flexibles y abriéndose más al mundo. ¿Por qué? Porque como todo ha abierto puertas y permeado su participación, aquí sí viene un poco de la formalidad. Y ellos sí tienen un gran reto. Recuerda que el militar no está formado en ser social, en hablar elocuentemente y corrientemente. Y para ellos sí hay un gran reto. Yo he tenido la oportunidad de formar unos cuantos y ha sido muy, muy placentero. Y en el caso de los políticos, sobre todo cuando se acercan los periodos electorales, ese es el momento en el cual yo digo, amo mi profesión. Expláyate que tenemos tiempo, este podcast es tuyo. Ese es el momento en el que digo, si nuestros líderes no entienden el compromiso de la palabra, ¿cómo le pedimos a los chicos que vayan a una escuela o que se incluya oratoria en las escuelas como algo natural? ¿Cómo se lo pedimos? ¿Por qué? Porque justamente nuestros políticos, que bien también sabemos hay una gran cantidad de personajes emergentes de sectores que pues obviamente vienen con cierta formación, pero creo que la responsabilidad implica la formación. Si usted asumió el rol de político, invierta en pulirse y ser el mejor referente de lo que usted está haciendo. Y en ese sentido, es triste saber que 2 días antes de su participación es que quieren asistencia, cuando no puedes eliminar 40 años de vicios de dicción. Pero de su participación ¿en un debate o inscribirse para ser candidato? Ojalá fueran debates nada más. Es que es luego todo un proceso de campaña de participación mediática, de entrevistas, de debates, de ser influenciador en su sector, porque ahí viene la búsqueda, ¿no?, de ese paneo y de esa cámara, donde tienes a una persona que lamentablemente no se está sumando. Si tuviéramos que tomar la decisión de quién me representa, sería difícil. Sería muy difícil. Y sobre todo la exportación de este personaje. Las noticias que invaden el mundo, cómo llegan a otros países. Es triste escucharnos cuando estamos en otro lugar, en otro país, consumiendo esa oratoria, ese léxico pobre, esa dicción decadente, esa poca presencia incluso a nivel de imagen, porque todo comunica. La escasez en el manejo de palabras. Vocabulario muerto total. Redundar con lo mismo, o sea, es complicado. Y es un tema importante. Muchos, por supuesto, y no quiero con esto entrar a todos en una misma bolsa, porque muchos han despertado a tiempo. Yo he tenido el gran privilegio de mentorizar
por años algunos que son probablemente de los más representativos en cuanto a adicción, y otros personajes que tienen una puesta en escena maravillosa porque se han preocupado, no solo por mí, yo he pasado y he sido parte de ese conglomerado de mentores y de profesionales que le han ayudado a crecer. Pero es importante entender que no puede ser el día antes de las elecciones. No, es imposible. Debe ser un trabajo de meses, es un trabajo incluso de pulir sus bases, qué tan formado estoy, cuántas áreas domino, qué tipo de oratoria me hace sentir cómoda, porque más allá de lo político tendrán conversaciones como estas, claro, humanas, claro, sensibles. Claro. Es importante formarse. Y es bueno, y eso que hablas de las áreas que domino, es importante que el político emergente lo entienda. Si va a aspirar a alcalde, si va a aspirar a regidor, si va a aspirar a congresista, porque a veces hay políticos, ejemplo, que aspiran a la alcaldía de una demarcación. Entonces, asumen públicamente todos los temas nacionales y eso lo dispersa mucho, claro, y no lo hace elaborar, estructurar un discurso orientado hacia el puesto que él busca. Porque no hay un análisis de su imagen y el rol que él va a cumplir. No es un artista, no es un influenciador que ahora debo estar opinando de todo lo que acontece. Aunque hable un disparate, pero hay que opinar. Por supuesto, y es esa la moneda de cambio a la cual todo el mundo ha apostado. El que debo estar presente, es preferible que hablen de mí a que no hablen. Es preferible que hablen mal de mí a que no hablen. Se le ha agregado. Sí. Entonces, no podemos sentirnos cómodos con esa fórmula. Debemos entender que si se asume un rol, un cargo, no importa, el que pueda ser más o menos relevante, debe usted estar consciente cuál es ese diseño, cuál es ese mapa, quién seré en esta estrategia y qué puesto voy a asumir y qué temas, por supuesto. ¿Te ha tocado mentorear o formar personas en oratoria que tú le has dicho, tómate un curso de actuación? Porque constantemente. Eso la gente quizás no lo entiende, pero el político, el empresario que tiene alta exposición pública es un actor. Totalmente. Al final del día. Mira, constantemente, y de hecho es parte de mis recomendaciones finales cuando estoy consciente que esa persona va a continuar con ese proceso. Porque hay una necesidad de entender mi cuerpo en un escenario. Exacto. Y no me refiero a un escenario del Teatro Nacional para una obra. No. Estoy hablando del escenario. Esto donde es un escenario. Totalmente. La kinésica que debo controlar o entender. Exacto. No todo el mundo es tan fluido, no todo el mundo de hecho se siente cómodo con su corporeidad. Hay gente que se siente muy incómoda con los gestos, con los ademanes, con el histrionismo de montar una charla y saber que ahora camino a la derecha, miro fijamente al público porque todo esto está guionado, luego hago una respiración profunda porque estoy dubitativo. Mucha gente se siente caricaturizado y dice, no, yo no puedo, yo no voy a hacer eso. Sin embargo, cuando lo asumen, se dan cuenta que el mensaje al final del día que busca la oratoria, persuadir, convencer. Claro. Y ese convencimiento no puede llegar con alguien acartonado, rígido, con las manos en los bolsillos. Primero, porque estás mandando un mensaje equivocado. Segundo, porque no importa tu gran contenido y lo que hayas invertido en fuegos artificiales. Si lo que tú dices no es creíble, nadie te lo va a creer. Sí, no tendrás los adeptos. Y sí, es parte de mi recomendación. Yo misma, pues tengo cierta instrucción en esa, formado por mi queridísimo Noel Ventura. Entonces, integro un poquito de eso en esos coachajes donde al mentorizar a esa persona entiende que se lleva un buen colectivo de formación y decide luego pues avanzar y ya hacerlo en otra categoría, perfecto. Pero si no, los entrego listos al escenario. La oratoria o el media training para ejecutivos corporativos, para ejecutivos empresariales. Vital, Fede, vital. No hay un corporativo en este tiempo que no esté llamado a exponerse, si así desea seguirse actualizando, ¿no? Por lo tanto, el manejo de cámaras, el manejo de sus redes sociales, el manejo de sus participaciones en encuentros tan sencillos como cierre de contratos, ventas de sus productos. Exacto, la gente cree que sentarse a firmar. Hay un proceso protocolar, hay un proceso social. Todo el mundo quiere de alguna forma ser un invitado especial de algún evento. Es un orador invitado en alguna graduación o en algún sector donde él es referente. Por lo tanto, debe manejarse y debe conocer, primero, ¿cuál es el escenario que realmente es potable para mí? ¿Voy a ir a todo lugar? No.
Exacto. Debes seleccionar. No importa que tan viral esté el programa que se ventila por ahí a las 5 de la tarde. Eso constantemente tú no buscas nos nada pasa, ahí. Claro, nos pasa con personas que a veces nosotros le damos consultoría en relaciones públicas y nos dicen, yo quiero ir a tal programa. Y digo, espérate, porque eso no va con el perfil de tu marca, ni va con el perfil tuyo. O sea, vamos a hacer una debida diligencia, por supuesto, de los programas. No, que impactan. es un programa ligero y yo voy informal. No, porque el programa no es usted. Exacto. Usted es el personaje que va al programa. Exactamente. Y ya acordamos que usted se tiene que vestir de tal o cual manera, vaya igual, sensibilizando, por supuesto, la audiencia, porque sabemos que hay programas que invitan a esto, o participaciones, es un panel, es una conferencia magistral, usted va a un aula como invitado especial donde usted está siendo tal vez ese influenciador de ese grupo que aspira a llegar a su nivel. No puede ir simplemente como que usted tiene un llamado a sacarse sangre, de hacerse unos análisis sábado en la mañana. Sí, porque a veces confunden cómo es un sábado, no importa, los chicos. No. Recordando siempre que el que consume tu contenido, lo que eres, está aspirando a ser tú de alguna forma. Sí, claro. Y tal vez no consciente, pero eres un referente para lo que él hace. Por lo tanto, no puedes bajar el estandarte. Sí, es verdad, hay que mantener. Y siempre lo recuerdo que un profesor de matemáticas que yo tenía que decía, el alumno tiene que subir al nivel del profesor, no al contrario. Total. Porque yo soy su referente. Total. Porque por algo yo le doy docencia, le imparto docencia. Y es muy lindo verlo cuando lo haces consciente y consistente. Exactamente. Porque ves la transformación. Yo que trabajo con grupos grandes en la universidad durante meses, el primer día llegan como se les ocurrió salir de su casa. Al cuarto o quinto sábado van, mi amor, que parecen locutores de CNN. Pero yo no digo nada. Claro. Ellos solamente ven que hay un protocolo, que hay una imagen y empiezan a emular. Y para mí, como docente, certifico que no hay mejor experiencia académica que el mostrarte a través de la conducta. Claro, eso es Puedes tener un contenido impecable, puedes ser el mejor, pero si tu conducta confirma, es consistente y lleva en todo ese engranaje eso que estás ofreciendo, es cerrado el aprendizaje. Es completamente confiable y la transformación se da. Porque muchas personas dicen, bueno, pero de aquí a que yo venga a tocar un micrófono, tal vez no vale la pena formarme, pero estás recibiendo un sinnúmero de actualizaciones y de formaciones que te sirve hasta simplemente para ser padre. Exactamente, claro. Y de hecho hay un libro que se llama Talking Manager, muy interesante, que habla sobre eso, de negociación con los hijos, oratoria. Totalmente. Vamos a hablar de premios LAWA. ¿Qué fue ese reconocimiento que tú recibiste de los premios LAWA? Tú sabes que yo estoy de cumpleaños todavía. Estoy todavía con confetis. Claro. Estoy feliz porque los premios LAWA son los Latin American Wedding Awards. And más en este capítulo de este año que implica la parte corporativa. Y es un premio internacional. Sin embargo, su capítulo República Dominicana tiene 2 años estableciéndose aquí. ¿Y qué reconoce? Como tenemos otros premios que reconoce y celebra al talento que está delante, el artista, la música y demás, detrás de los eventos, detrás de las producciones y de las bodas, hay un equipo muy grande que hace que esto se concretice. Y estos premios reconocen al talento, al maquillista, al maestro de ceremonias, al organizador de eventos, al catering, al encargado de A&B. A todo esto reconoce y esto es incluso internacional. Y en este año, pues recibí con una grandiosa emoción orgánica real esta nominación como mejor maestra de ceremonias del Gran Santo Domingo y como mejor oficiante de boda simbólica. ¿Qué es una boda simbólica? La boda, el oficio simbólico, recuerda, cuando hay alguien que contrae nupcias debe hacerlo de manera legal. Cerrar el acuerdo de manera civil. En una oficialía. Es la parte civil y la parte legal. Sin embargo, hay otros ceremoniales que son simbólicos. Por ejemplo, en el caso de tocarme a mí, yo no puedo oficiar una boda porque yo soy una maestra de ceremonias. No soy una religiosa, no puedo hacer el oficio religioso como tal. Y hay un sinnúmero de protocolos y ceremoniales que un maestro de ceremonias puede oficiar, como la lectura de votos, como ciertos rituales como el cambio de la arena.
hay tantos te puedas imaginar y religiones exista. Sin embargo, todo esto acontece dentro de ese entorno de ceremonia, de fiesta. Por lo tanto, es simbólico. Yo la oficio de manera simbólica porque no tengo un aval legal en el caso de la legalidad. Y en el caso de los rituales, muchos son comerciales, muchos son tendencias según las culturas y los placeres y gustos de los novios, pero en la parte religiosa tampoco puedo yo ser quien tenga una voz cantante. Entonces, muchas novias y novios organizan esta parte como un oficio simbólico y dentro de todo el protocolo que implica además la maestría de ceremonias se integra esto. Entonces, hay un renglón para esto, ese oficio de manera simbólica. Y entonces también estuve nominada en ese renglón, pero me llevé el premio de la mejor maestra de ceremonias del Gran Santo Domingo y estoy feliz y contenta porque este ha sido ese broche probablemente a este momento de mi carrera, más de 15 años en este ejercicio, probablemente estuve lista ahora y creo que no es más que el fruto de mucho trabajo, de mucha formación, de mucho amor a esto, porque lo amo como cuando te preguntan qué harías sin que te paguen esto. No quiero ponerte en una situación difícil, nunca lo hago con mis invitados, pero yo siento que en los últimos tiempos hay una predilección por la maestría de ceremonia femenina. ¿Tú sientes que es que los hombres no estamos muy abocados a la maestría de ceremonia y nos enfocamos más en otras áreas de la comunicación? ¿O a las marcas le encanta más la mujer, quizás conexión más rápida con el público? ¿Qué tú crees? Te diré que hay varios componentes. Ok. Uno es el primero que citas. El hombre no necesariamente se siente muy inclinado a buscar estos oficios por un tema probablemente de nuestra sociedad. En otros países no. En nuestra sociedad se le atribuyen muchos conceptos infundados al hombre que está en comunicación. Pero hay muy buenos y muy buenos referentes. Sin embargo, en cuanto a la mujer, ha habido un proceso de cambio interesante en algunas etapas, lastimoso en otras. Y te voy a ser bien honesta. En el momento en que ciertas figuras emergen con cierto destello y ciertos roles diferentes, comunicadoras que se han atribuido el término de comunicadoras, pero no son más que probablemente presentadoras o mujeres que en su momento han tenido esa permanencia en los medios porque son atractivas, porque han sido modelos, porque han sido tendencias en polémicas y cosas así, pues las marcas quieren, ¿qué quieren? Viralidad. Sí, claro. Quieren que se venda. Esto no necesariamente ayuda al formado, al profesional de la comunicación, al que conoce probablemente y sabe negociar un buen evento. No necesariamente es cómplice de los devaneos y de las informalidades que se dan cuando no hay un criterio, cuando no hay probablemente una puesta en escena acorde. Un profesional de la comunicación debe estar en la condición de poder asesorar, de poder instruir y guiar cuando sepa que algo no está bien. Sin embargo, probablemente es más fácil a alguien que le digan solo presenta esto, vender la imagen. Y entonces muchas veces esto ha implicado que las maestras y los maestros de ceremonias, que son profesionales, que tienen sus firmas, que probablemente son empleados de empresas o tienen sus propias agencias, pues se sientan que la competencia ya no es tan leal y ha ido bajando un poco. Sin embargo, creo que esto ha cambiado con el tiempo. Y en estos últimos estamos ya siendo escogidos por personas que necesitan un profesional que defienda la inversión, la marca y el producto. Cae con el tiempo alguien que no sabe hablar, que no sabe manejar esos imprevistos, que no sabe el protocolo ceremonial, que irrespeta a una figura de alto rango porque no conoce sus títulos y precedencias, porque culturalmente no puede manejar la presión que allí se está dando cuando probablemente estás hablando de un evento histórico, un evento social, un corporativo que probablemente tiene una gran trayectoria. El maestro de ceremonias no llega solo a presentar, debe prepararse históricamente quién es su cliente. Claro. Debe tener contacto con sus líderes. Debe haber cierto rapport porque en tu momento lo presentarás, conectarás con él. Debe haber un conocimiento del objetivo, la causa y la misión del evento, no solo de la empresa. Empaparte quién es todo el equipo, quiénes son todos los que van a participar, porque debes saber un poco del sonido que allí se está dando.
Debes entender los horarios que se han preparado para si hay un almuerzo, si hay un brindis, si hay discursos particulares, si hay un invitado internacional, cuál es su categoría. Es triste ver a veces eventos con una inversión mayúscula y llega esta persona que está esperando una representación y una presentación que lo honre. Y con ustedes, Pedro Pérez. Porque es lo único que está en el guión. Exacto. Porque no te dedicaste a prepararte. ¿Pero quién es Pedro Pérez? ¿Quién es Pedro Pérez? ¿Por qué está aquí? Porque pagaste por verlo. Porque esta empresa lo está trayendo. Claro. Tú eres la encargada o el encargado que esto fluya, conecte y persuada al público que invirtió en ese evento. Entonces, las empresas lo han notado, los medios, los corporativos, quien invierte, incluso los sociales, los 15 años, las bodas, los bautismos, ya todo es un evento social que implica una buena conducción. Claro. ¿Dónde tú te sientes más identificada? Como locutora comercial, le has puesto y has prestado tu voz para diversas marcas y quizás uno ha escuchado y no sabe que detrás de esa marca, de ese comercial, de ese jingle, hay una voz que se llama Raquel Cabrera, voz comercial, docente. Radio también. O maestra de ceremonia. Te voy a decir algo. Respiraste. Ay. Tú sabes que cuando le hacen una pregunta a uno y uno respira, que está difícil la respuesta. Yo te voy a decir que está difícil ahora por algo. Fíjate que mi primer amor o el que me abrió la puerta para entrar en este mundo es el micrófono que estaba en la cabina. Sí. Mi deseo soñado era ser locutora y lo soy. Y soy muy buena. Sin embargo, yo vivo la parte viva. El contacto. Ok. El ser humano que está conmigo viviendo. Por lo tanto, la maestría de ceremonias o las maestrías de ceremonias y las docencias. Ahora estoy entre amar o querer. Porque de verdad amo la docencia, pero soy más Raquel en los escenarios. Ya, ok. La maestría de ceremonias pone a prueba todo lo que yo tengo para dar. Pone no solamente el amor que le tengo al micrófono, al escenario, pone mi capacidad administrativa, mi capacidad gerencial, porque hay una gerente que está ahí. Sí, claro. Vigilante, administrando que todo funcione, pero también hay un ego que se alimenta de esa celebración que allí se está dando, que está aconteciendo y que está quedando bien. Exacto. Porque eso es mentira. El que se pare en un micrófono, yo no lo hago por mire, ese aplauso envicia más que cualquier Coca-Cola. Claro, eso es Usted verdad. quiere que las cosas, y si está comprometido, quiere que quede bien. No quiere que se acabe para irse y cobrar. Quiere que honre su nombre, que cuando la gente ya sepa que se acabó el ceremonial, el protocolo y viene la parte de socializar, diga, ¿qué maestra de ceremonia se gastaron? Sí, tú hablaste del ego. La gente piensa que el ego es un defecto que uno tiene, ¿no? Cuando uno hace la cosa bien, tú por dentro, aunque no lo expreses de una manera quizás petulante, altanera, atropellante, por dentro dice, me la comí, la rompí. La rompí. Claro, y eso es normal, eso está bien. Y al igual que tú, cuando llego a mi casa que por algún desdén o desliz yo digo un nombre o se me fue alguna S, yo llego con mi fusta emocional. Oh Dios, qué desastre hice. Claro. Y todo el mundo entendiendo que yo hice la excelencia o que desarrollé en excelencia absolutamente todo. Sin embargo, yo que conozco la materia, tal vez entendí que un nombre en un idioma ajeno, tal vez no lo dije con el acento debido o en algún momento pues no tomé el ritmo que yo quería. Detalles personales y de conocedora de la materia. Sin embargo, eso es importantísimo. El que no sabe y que no busca reconocimiento, un reconocimiento honesto, real, no es referente, porque si tú no buscas el reconocimiento, las marcas entonces no van a saber. Tú no tienes una cuenta de Instagram subiendo tus detalles y bitácoras para que sepan que tú estás realmente acumulando una trayectoria. Exacto. El piloto que no tiene horas de vuelo no lo contratan. Al experto que no tiene categoría y desarrollo profesional y bagaje comercial, pues obviamente no lo van a contratar. Claro. Y esto te lo hace esa ambición, ese deseo de progresar, de ser mejor y de poder alcanzar esos estándares que quieres alcanzar. Así es. Entonces el ego va de la mano, por supuesto que sí. Eso es normal. Totalmente. Gracias, amiga, por esta conversación. Como te dije, regularmente yo no hago entrevistas. No me gusta el concepto de entrevista. No es que no la hago, pero me gusta más conversar.
porque la conversación creo que uno puede descubrir muchas cosas, nutrirse, y cada episodio de Café Ejecutivo para mí es un aprendizaje. Yo feliz de tomarme este café contigo. Claro. Porque no solamente el café une amistades, genera buenas ideas, también ayuda a que los demás, cuando lo tomen, recuerden esta conversación. Bueno, dinos tus credenciales sociales. Tú tienes poca actividad en redes sociales, pero cuando la tienes buena, de verdad. La tira dura. Definitivamente. Muy ocupada muchas veces. Sí. Y sé que esto es algo que implica una dualidad, a veces reservada y a veces mucha exposición. Pero estoy en Soy Raquel Cabrera en Instagram y en todas las redes sociales, Raquel Cabrera. Y en tu página que es raquelcabrera.do. Así es. No solamente pueden ver todo lo que ofrezco, sino también pues cómo puedo servirles, porque creo que esto es una carrera y un oficio de servicio. Gracias, amiga. Y reiterarte que este espacio es tuyo. Totalmente, yo me lo llevo. A ustedes las gracias. Recordar, si tienes el interés de hablar de tu marca, pues contáctanos. Asimismo estamos en Instagram, Café Ejecutivo Podcast, o en mi red social, que es Soy Fede Castillo. Escríbenos, te damos seguimiento, coordinamos para que te sientes con nosotros a contar tu historia empresarial, tu historia de vida. Nos vemos en la próxima. Recuerden compartir, comentar y suscribirse. Pásenla bien. Federico, los serpientes. Eso es el